Hola, bienvenidos, bienvenidas al taller de semiótica de la cultura. Hoy vamos a desarrollar el primer encuentro del eje 1 que denominamos Yuri Lotman, que es el autor con el que vamos a trabajar el día de hoy. Este taller se desarrolla en el marco de la Cátedra de Semiótica de la Cultura, que es una cátedra que tiene lugar en el segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. Y también contamos con el aval del INCOPOS, el Instituto de Comunicación, Política y Sociedad de la UNSA. Bueno, para empezar voy a presentar al equipo. Este taller está, pensado gracias a la doctora Alejandra Sebrelli y la doctora Daniela Navale Fabi, que son las docentes de la Cátedra de Semiótica de la Cultura. Y después contamos con un gran equipo de adscriptos y adscriptas. Tenemos a Agustín Jiménez Morales, a Cecilia García Moyano, Laura Ledesma, Guadalupe Casimiro, Macarena Goitia, Melanie Pedraza, Melina Alderete, Cristian Lazarte, Cristian Flores, Melisa Nieto, Lucas Tabarcache y Paula Abad también, que se sumó. Bueno, mi nombre es Inés Zurita, yo soy adscripta docente de la cátedra y bueno, soy la coordinadora del taller. El taller se desarrolla en 3 encuentros. Hoy es el primero, donde vamos a ver el eje 1 de Yuri Lotman, y el viernes de por medio vamos a tener 2 encuentros más. El viernes 29 vamos a trabajar fronteras culturales y el viernes 12 de noviembre representaciones sociales. Este concepto lo vamos a abordar desde la propuesta teórica específica de la cátedra. Al finalizar estos 3 encuentros se va a entregar un certificado de asistencia al taller. La condición es que tengan el 80% de asistencia, es decir, que por lo menos hayan asistido a 2 de estos tres encuentros y participar en la medida de lo posible de las actividades que vamos a realizar en este taller. Yo voy a iniciar con una parte teórica y después vamos a desarrollar una parte práctica donde la idea es que participemos entre todos del análisis de los materiales que les vamos a traer. Al finalizar el encuentro, a las 18 horas en punto, en realidad, minutos más, minutos menos, pero a las 18 horas vamos a hacer circular un formulario de Google Meet donde se va a registrar su asistencia a cada uno de estos talleres. Si nos extendemos un poquito más, igual a las 18 les hacemos circular esa asistencia, igual la idea es que, bueno, terminemos en tiempo y forma. Bueno, arrancamos entonces con los contenidos teóricos sobre el mecanismo teórico, el mecanismo semiótico de la cultura. Bueno, primero que nada, bueno, vamos a arrancar con una definición interdisciplinaria de la cultura. Uno cuando piensa en cultura, seguramente se les viene muchas definiciones a la cabeza. Es un concepto que se ha abordado desde múltiples disciplinas, desde la antropología, la sociología, desde la ciencia de la comunicación. Podemos retomar o rescatar una definición de cultura. Lo que vamos a trabajar en este taller específicamente es una definición semiótica de la cultura. Cuando hablamos de cultura nos vamos a alejar completamente de lo que se entiende por alta cultura, baja cultura, que digamos que es una definición muy elitista y establecida, digamos, por la cultura dominante. Y vamos a hablar de la cultura como procesos sociales de significación, es decir, como procesos de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Cuando hablamos acá de cultura, vamos a tener una imbricación de lo social en lo cultural. No puede pensarse la cultura por fuera de lo social,
por fuera del contexto donde se produce, circula y se consume la historia social. Bueno, el autor con el que vamos a trabajar va a ser uno solo, va a ser Yuri Lotman. Él fue para presentárselos, él fue un investigador de la Universidad de Tartu, que tuvo una reconocida trayectoria y hizo unos aportes muy importantes al ámbito de la semiótica de la cultura. Sus estudios, digamos, se marcaron por el contexto de la Unión Soviética y en ese contexto también tuvo muchas dificultades y muchas censuras por el gobierno comunista para dar difusión a su obra. Dentro de esa universidad creó una de las más prestigiosas escuelas de semiótica, la Escuela Semiótica de Tartu, y su obra abarcó una gran diversidad de problemáticas, no solo dentro de la teoría semiótica, sino dentro de la mitología, el cine, la cultura, la estética, el teatro, la literatura, entre otros. Vamos a distinguir dos periodos en la Escuela de Tartu que se van a reflejar en nuestros conceptos que vamos a trabajar. El primer periodo podemos decir, digamos, que estuvo fuertemente influenciado por el estructuralismo, y el segundo periodo por una etapa más postestructuralista. En el primero vamos a trabajar todo lo que es, en el primer periodo, digamos, con el estructuralismo, todo lo que es definición de cultura, y en el segundo ya con el concepto de semiósfera. Entonces, bueno, empezamos con este primer periodo de definir la cultura para Lotman, que él la define a la cultura como información y memoria no hereditaria que las sociedades humanas recogen, conservan y transmiten. Esta información está expresada en un sistema de obligaciones y prescripciones, limitaciones, que pueden estar impuestas al comportamiento que se puede decir natural del ser humano. Cuando Lotman, como está anclado en la semiótica, cuando habla de cultura está hablando necesariamente de signos. Cuando decimos signo, estamos hablando de que es un fenómeno que está en lugar de otra cosa que está simbolizando. Es decir, el signo tiene una función de reemplazo. Además de esta función de reemplazo, siempre está situado en el seno de una colectividad que intercambia información. Entonces, este signo, para poder entenderse, debe pertenecer a un sistema y siempre debe leerse dentro de ese sistema al que pertenece. Entonces, la cultura, para Lotman, la va a leer como una lengua, porque, bueno, estamos en esta primera etapa estructuralista de la Escuela de Tartu. Entonces, cualquier fenómeno de la cultura, él lo va a leer como un texto y lo va a considerar como una lengua. ¿Hay un micrófono prendido? ¿Puede ser? Bueno, la cultura, entonces, él la define como un sistema semiótico ordenado de comunicación que surge para transmitir información. Y dentro de esta lengua, que sería la cultura, él distingue distintos tipos de lenguaje. Tenemos las lenguas naturales, que son de acuerdo al país donde uno haya nacido. Va a tener la lengua natural del ruso, del alemán, bueno, en nuestro caso el español. Tenemos lenguas artificiales, que es un lenguaje de señales convencionales que hay establecidas por convención social, por ejemplo, las señales de tránsito. Y tenemos lenguajes secundarios de comunicación, donde ahí ya podemos leer los mitos, la religión, el arte. Entonces, para Lotman, el lenguaje no solo cumple una función comunicativa, sino que genera nuevos lenguajes. El lenguaje genera metalenguajes cada vez más complejos que se van incorporando a la cultura.
Entonces, bueno, ya a partir de entender al lenguaje como metalenguajes, como generador de metalenguajes, podemos ver el carácter dinámico también en el que entiende la cultura. La cultura no es algo fijo, cerrado, sino que es algo que está incorporando constantemente nueva información. Entender la cultura como lenguaje lo llevó a plantear a él uno de los problemas fundamentales de la relación entre cultura y lenguaje natural. La cultura abarca a los lenguajes, ya que, como vimos, el trabajo fundamental que tiene la cultura y el lenguaje es el de organizar estructuralmente el mundo que rodea al ser humano, dar estructura. El lenguaje vuelve lenguaje el material amorfo, otorga de sentido a lo incomprensible. O sea, podemos solo poner en palabras lo que reconocemos, a lo que le podemos dar sentido. También presenta la cultura, en esta misma línea, digamos, como un dispositivo estereotipizador. La cultura tiene un dispositivo estereotipizador porque, justamente como mencionábamos, el lenguaje le otorga esa estructuralidad al mundo y sin esa estructura no podemos significar, necesitamos poner en palabras o darle sentido a lo que vemos y si no le podemos dar ese sentido no lo podemos ver, digamos. Básicamente se trata de los procesos de sentido de la cultura. También podemos entender en esta misma línea la cultura como un sistema modelizante. El lenguaje no solo sirve para comunicar, sino para modelizar. Es decir, cuando decimos modelizar, estamos diciendo que estamos creando nuevos modelos, nuevos lenguajes. La lengua natural, cuando hablamos de lengua natural, como les recuerdo, es en nuestro caso el español, es el sistema de modelización primario. Es el sistema modelizante de la cultura, pero a la vez es modelizado por esta. O sea, nuestra lengua natural es lo primero que nos modeliza. Nosotros comprendemos el mundo a través de nuestra lengua natural. La cultura crea sistemas modelizadores secundarios, el arte, y lenguajes artificiales como los códigos de carretera, el lenguaje científico, y todos estos lenguajes modelizan y comunican. Acá tenemos un ejemplo que siempre se presenta en la cátedra porque es muy claro, donde podemos ver palabras que para alguien que no pertenece a una cultura juvenil puede no significar nada. Sin embargo, pertenecen a un grupo etario específico y también a una circulación específica, ¿no?, en las redes sociales. Sin embargo, alguien que por ejemplo, tiene más de 50, esto es un material amorfo, o sea, no le puede dar sentido. Bueno, siguiendo con la cultura como sistema modelizante, la cultura es generadora de estructuralidad, como decíamos, necesita ordenar lo desordenado, darle sentido a lo incomprensible, y posee dos rasgos fundamentales. Incluir el mayor número de objetos, o sea, incorporar información, como decíamos, este carácter dinámico que tiene la cultura, y erigirse en un instrumento para otorgar sistema a aquello que es amorfo, que se lo considera como tal, por no formar parte del sistema. Como decíamos, si es alguien, un adulto mayor, probablemente no entienda, o sea, algo amorfo, ATR, pero para alguien joven o adolescente puede ser una palabra que implemente todos los días. Bueno, finalmente, la cultura como texto. El texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes. Lotman lo que está haciendo es ver como texto a todo lo que lo rodea o nos rodea. Yo puedo ser leída como texto, la computadora puede ser leída como texto,
absolutamente todo signo es leído como texto, porque él ve la cultura como lenguaje. La posibilidad de una autoduplicación de las formaciones metalingüísticas en un número ilimitado de niveles, junto a la inclusión de nuevos objetos en la esfera de la cultura, constituye la reserva informacional de la misma. A esto nos referimos con este carácter dinámico que tiene la cultura, que está constantemente semiotizando, dando sentido a lo que lo rodea y creando nuevas formaciones en base a lo que ya tiene, a lo que ya le ha dado sentido, creando nuevos lenguajes, metalenguajes. Bueno, después, la última característica de la cultura que presenta Lotman es la cultura como memoria. Como memoria y como información en el sentido de la teoría de la información y la cibernética. Él toma estas teorías por el contexto de la Unión Soviética en la que está anclado. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el contexto en el que él está creando esta teoría. Entonces él entiende en base a estas teorías de la información y la cibernética la memoria como la facultad de los sistemas semióticos de conservar y acumular la información. Entonces, la información, la comunicación y la memoria son los grandes ejes del desarrollo de las sociedades humanas, o en otras palabras, la historia de las sociedades es la historia de la lucha por la memoria. Podemos ver, por ejemplo, la historia oficial, seguramente la habrán visto, es una película argentina que llegó a ganar un Oscar, y su historia se basa en los hechos sucedidos durante la dictadura militar en los años 70 y se trae, digamos, al presente y se transforma esa memoria en un producto audiovisual y que logra incluso trascender las fronteras, pero bueno, trayendo esta cultura del pasado hacia el presente. La cultura, en correspondencia con su tipo de memoria, selecciona una masa, lo que entiende como texto, que incluye en la memoria colectiva. Cada cultura destaca un pequeño subgrupo de textos que funcionan como lenguaje o metasistema de autodescripción, facilitando los procesos de adscripción identitaria. Acá podemos ver con ejemplos cómo esa memoria también es selectiva, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería la cultura salteña, hay ciertos elementos que forman ese subgrupo de textos del pasado que dan esa autodescripción y esa adscripción identitaria. En el caso de cómo se construyen héroes, podemos ver a los monumentos, al monumento de Güemes, al símbolo del poncho salteño, cómo se seleccionaron esos colores del poncho salteño, desde dónde proviene esa selección de colores y cómo se los utiliza, ¿no? A ese poncho, a esos colores, a esa representación de lo gaucho en la cultura, en el presente de la cultura salteña, desde el pasado. Y también vemos la cultura como olvido, porque si bien se realzan los héroes que participaron en la independencia nacional, también se ocultan, se invisibilizan de repente a los indígenas e indígenas mujeres también que participaron de las luchas independentistas. Ahí podemos ver cómo se declaran acontecimientos inexistentes en este proceso de selección. Entonces, hay una exclusión permanente de algunos textos y una inclusión de pequeños textos de autodescripción. O sea, hay una selección que incluye algunos textos y que excluye otros. Bueno, ahora ya pasamos a la segunda etapa de la Escuela de Tartu, donde trabajamos el concepto de semiósfera. Acá ya está marcado por un postestructuralismo. Lotman lo que hace es pensar la semiósfera sobre la totalidad de las culturas, o sea, cualquier
cualquier cultura puede ser analizada mediante la semiósfera, mediante este concepto. Y también este concepto sirve para ver cómo interactúan diferentes culturas entre sí. O sea, nos permite ver cómo opera una cultura hacia el interior y cómo opera una cultura con otras culturas. Lodman define la semiósfera como un conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados unos con respecto a los otros. Y esta semiósfera posee dos rasgos, un carácter delimitado y una irregularidad semiótica. Acá podemos ver un gráfico para entender este concepto que es bastante complejo. La semiósfera está constituida por un núcleo, puede tener más de un núcleo, pero bueno, generalmente tiene un núcleo y múltiples periferias. Entre el núcleo y las periferias existen fronteras internas y la semiósfera en general está compuesta por una frontera externa, que es lo que hace que esa semiósfera se separe de otras semiósferas que uno pueda analizar. Entonces, bueno, primero que nada podemos pensar el carácter delimitado que posee la semiósfera, que se trata de una homogeneidad y una individualidad semiótica que la define desde lo intuitivo y lo experiencial. La homogeneidad y la individualidad determinan el carácter delimitado de la semiósfera respecto al espacio extrasemiótico o alosemiótico que lo rodea. Cuando hablamos de espacio extrasemiótico o alosemiótico, nos referimos al espacio que está por fuera de la semiósfera y que puede pertenecer a otro tipo de semiósfera, ¿no? Y esta homogeneidad e individualidad es lo que permite distinguirla como una semiósfera en sí misma. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver cómo podemos tomar, por ejemplo, como semiósfera a la cultura salteña y cómo es un desfile, por ejemplo, que pertenece a la cultura salteña y cómo dentro de esa cultura se trata de delimitar de otro tipo de desfiles que pueden pertenecer a otras culturas, por ejemplo, limítrofes o de otras provincias, de otros países limítrofes a Salta, que sin embargo, como veremos, interactúan e incluso dialogan entre sí, ¿no? Cuando hablamos de frontera, estamos diciendo que se trata de un conjunto de puntos pertenecientes tanto al interior como al exterior del espacio semiótico, de la semiósfera. Hay que pensarla como la frontera territorial, digamos. La frontera que divide Salta de Jujuy es un espacio que está al interior y al exterior al mismo tiempo. La frontera semiótica es la suma de los traductores o filtros bilingües a través de los cuales un texto se traduce a otros lenguajes o lenguajes que se hallan fuera de la semiósfera dada. El carácter cerrado de la semiósfera hace que ésta no puede estar en contacto con otros textos alosemióticos o con los textos no semióticos sin traducirlos a uno de los lenguajes de su espacio interno. Es decir, que desde este carácter delimitado solo ingresan textos externos a través de un proceso de traducción o un filtro, digamos, que hace una traducción. O sea, una cultura ve a otra, pero a través de un lente que lo traduce, digamos. La frontera externa lo que hace es tener una posición estructural, un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos a los lenguajes internos de la semiósfera y a la inversa.
y tenía una posición funcional porque limita la penetración de lo externo a lo interno al filtrarlo y al elaborarlo adaptativamente. Entonces esto lo que hace la frontera externa es separar lo propio de lo ajeno, o sea, pensar que esto es salteño y que esto no es salteño. O sea, y resaltar, ¿no?, esos rasgos distintivos entre lo propio y lo ajeno. Y también tenemos irregularidad semiótica hacia el interior de la semiósfera, atravesada por fronteras internas. La frontera interna es la que se desempeña hacia adentro de la semiósfera, y si una de las estructuras nucleares ocupa una posición dominante, se eleva al estadio de la autodescripción y por lo tanto segrega un sistema de metalenguajes y textos autodescriptivos mediante los cuales se describe al espacio periférico. Esto es lo que la frontera interna lo que hace es, al igual que la frontera externa, separar el núcleo de las múltiples periferias que se crean hacia el interior de la semiósfera. Cuando hablamos de semiósfera podemos tomar cualquier hecho de la cultura, cualquier texto, y analizarlo desde este concepto, no necesariamente cuando estamos hablando de culturas tradicionales, de nacionalidades, sino que cualquier hecho de la cultura se puede leer a través de este concepto. La irregularidad del mapa semiótico construye lo que decíamos del centro, digamos, una ideología dominante y una hegemonía. Siempre en una semiósfera hay una ideología dominante y una hegemonía que se constituyen los núcleos. Y los espacios periféricos son mucho más heterogéneos y se consideran, se construyen como alteridades desde este centro. Y bueno, cabe resaltar que los sectores periféricos son mucho menos rígidos y se dan procesos mucho más dinámicos en esas periferias y que encuentran menos resistencia. En cambio, el núcleo es algo mucho más duro, mucho más cerrado, donde la información tiende a conservarse y esa conservación se da a partir de resistir los cambios. Hay mucho menos cambio en los núcleos que en las periferias. Por ejemplo, lo que yo puedo tomar como semiósfera es el tema de los medios de comunicación. Yo en mi tesis de grado analicé las noticias de femicidios en los diarios de Salta. Y si uno se pone a pensar, podemos pensar cómo en el núcleo están los medios hegemónicos de comunicación que tienen un alcance nacional y que tienen un gran alcance de lectores o un público por todo el territorio y que marcan agenda, ¿no? Y en las periferias podemos encontrar muchísimos otros medios de comunicación alternativos, entre los cuales podemos encontrar lo que serían, por ejemplo, medios de comunicación con perspectiva de género. Si nos remontamos a hace unos 10 años, no mucho más, de ahí para atrás, podríamos ver este tipo de titulares: 20 puñaladas de amor, o el crimen pasional para describir en los medios de comunicación hegemónicos, cuando un hombre mataba a una mujer en el ámbito de las relaciones de pareja. Alrededor de estos titulares o de este entendimiento del crimen pasional como un crimen de amor, lo que hay detrás es un núcleo duro de la cultura patriarcal, digamos, donde la mujer ya en esa cultura, con una larga historia, en nuestras sociedades, tiene un rol específico de subalternidad. Y por el otro, por las periferias, fuimos viendo cómo se dieron procesos de avances de los feminismos totalmente desde las periferias, y fueron pensando cómo estos hechos no eran crímenes pasionales, no eran algo que pasaba en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que era un problema justamente cultural. Entonces,
incluso se fue instalando este término de femicidio, que poco a poco, a partir de un hecho, o sea, fue un proceso largo, pero sucedió un hecho puntual de explosión, que ese concepto no lo vamos a tomar aquí, pero el hito ni una menos puede ser un hecho de explosión que hizo que la estructura de la semiósfera de estos medios de comunicación se modifiquen y que los medios del núcleo tomen el término femicidio y lo empiecen a implementar. Sin embargo, también podemos ver este proceso de traducción, como si bien los medios hegemónicos pueden tomar el tema del concepto de femicidio o incluir contabilizaciones de caso, también convive o pervive, digamos, con esos términos que toman de la periferia significados que dan a entender que la mató por celos, que la víctima o culpabilizan a la víctima o revictimizan. Entonces convive la visión patriarcal del crimen pasional con nuevos términos que van ingresando. Entonces, podemos decir que la irregularidad, que es lo que ocurre en las fronteras internas, posibilita, desde las periferias, posibilita la innovación, la vitalidad de la semiósfera, y la regularidad, en cambio, asegura que mantengan sus particularidades y por lo mismo posibilita la ascripción de identidades. La regularidad es lo que decíamos que pasa en los núcleos duros. Bueno, ahora vamos a operativizar estos conceptos. Lau va a presentar el material para que vayamos pensando estos conceptos. ¿Estás ahí, Lau? Sí, dame un segundo que estoy buscando las imágenes. Ah, dale, ¿la vas a presentar vos? Si las tenés a mano, vos presentalas, no hay drama. Como quieras. Preséntalas. Bueno, mientras tanto, comento un ejemplo que se me ocurrió mientras iba exponiendo INE, Sí. que por ahí algo cotidiano que podemos pensar como una semiosfera es la industria musical. Podemos pensar, por ejemplo, el núcleo duro, como todos los géneros mainstream o comerciales, vamos a decirlos, que es justamente la parte dura de la industria, y todo lo que aparece como alternativo, como de bajo nivel de ventas, como popular, se ubica en las periferias. Y ahí vemos constantemente procesos de traducción, como el núcleo duro. Se sirve constantemente de todos los ritmos alternativos, todo lo que está ubicado en la periferia, y como a veces los mismos géneros, artistas, etcétera, que están ubicados en la periferia, poco a poco van ingresando y terminan siendo parte de ese núcleo duro o comercial en el caso de la música. Podemos pensar en un montón de géneros que empezaron en una periferia, por ejemplo, el jazz, el rap, la cumbia, el reggaetón, que todos empezaron de una manera alternativa y en un punto terminan ingresando a lo que es ese núcleo duro. Nada, como para ir pensando el concepto de semiósfera. Sí, Lucas, levantaste la mano. Sí, también pensar de que estos conceptos no son eternos ni perduran para siempre, sino también cuando hablamos de un análisis de la semiótica o en ciencias sociales, tiene un tiempo y un contexto histórico, digamos. Como decía recién Ceci, el caso de la cumbia villera, que fue emblemático en la década de los 90, que hoy en día no tiene la misma legitimidad, por así decirlo, la misma masividad, ya no ocupa el centro de la escena, por así decirlo, y hoy en día hay expresiones como el trap, que está mucho más fuerte que la cumbia villera, que incluso un fenómeno popular que venía copiando instrumentos, sonidos de una cumbia colombiana, hoy en día se está adaptando a lo que vendría a ser nuevas expresiones como el trap, el rap y toda la nueva expresión del hip hop que está creciendo mucho en la Argentina. Nada, eso también como para hablar. Sí, sí, totalmente. Bueno, todo esto da cuenta de este carácter dinámico que tiene la cultura
cómo se va transformando. Y bueno, un ejemplo muy claro de lo que decía Lucas es Elegante, cómo pasó desde este género que creó, que estaba muy en la periferia y que incluso era un híbrido entre la cumbia y el rap, y ahora poco a poco se está instalando en el centro, en el núcleo de la industria mainstream. Si se les ocurre algún ejemplo concreto, cotidiano, que piensan que puede dar cuenta de cómo funciona la semiosfera, cómo funciona el núcleo, cómo funcionan las periferias, lo que más queremos es escucharlos, ver qué ideas tienen, no importa si está bien o si está mal. La idea del taller es participar, entender. Sí, si tienen dudas también aprovechen y pueden decirnos alguna duda, o si tienen un ejemplo y no saben si está bien o si no es como piensan, también lo pueden plantear para que lo revisemos entre todos. Sí, María. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy teatrista, soy Cecilia Suti. María Santillán es mi heterónimo, por eso parezco como María Santillán, pero soy Cecilia Suti. Yo soy teatrista. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Gracias por dejarme ingresar a este espacio que para mí en este momento y nosotros es muy importante. Nosotros estamos trabajando con un grupo que se llama Claudia Bonini, somos investigadores y críticos y críticas y crítiques en relación a todo lo que sucede con el teatro. Y hace unos años, hace bastante tiempo, digamos, con Víctor Arancibia, empezamos a trabajar sobre una noción que es la teatrósfera, justamente derivada de la idea de semiósfera. Y me pareció muy interesante ver, digamos, uniendo a lo que están diciendo Inés, bueno, todos, una teatrista de Buenos Aires, ella comentaba en su Facebook que todo lo que, por donde ella va, ve pescados. O sea, todo lo que tiene el signo o la imagen pescado, a ella le significa. ¿Por qué? Porque está haciendo una obra sobre pescado. Entonces, estamos trabajando sobre esa noción, porque nosotros los teatristas vivimos en la teatrósfera y estamos significando y resignificando y llevando y sacando, no solamente de la periferia al núcleo duro, sino del núcleo duro a la periferia, ¿no? Entonces es un trabajo de traducción y retraducción, o no sé cómo llamarle. Bueno, estamos en esta construcción, así que estos espacios me parece que nos vienen bárbaro. El grupo se llama Claudia Bonini, estamos con Leandro Arce de Piero y bueno, y otras gente que ustedes seguramente conocerán de la universidad, trabajando sobre este concepto. Así que bueno, si alguien tiene algo para aportar, por favor, me encantaría. Gracias. Buenísimo, gracias. Sí, es muy interesante el concepto de teatrósfera. Bueno, es que se puede ir adaptando a distintos contextos, digamos. Se puede leer desde distintos contextos el concepto de semiósfera. Sí, me encantó el ejemplo de María, creo que es súper interesante. Y bueno, qué lindo poder recordarlo también a Víctor en este espacio. Sí, clave Víctor en la construcción de esta cátedra y de la carrera también. Absolutamente. Bueno, no sé si Lau querés presentar. Dale. Así arrancamos con los ejemplos. Esta primera parte teórica a lo mejor fue un poco pesada porque, bueno, son conceptos bastante complejos, pero bueno, la idea es que lo logremos operacionar de la mejor manera en ejemplos muy simples de la vida cotidiana. Ahora Lau nos va a presentar algunas imágenes para que los hagamos funcionar de manera sencilla.
Se ve bien, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Bueno, más o menos la idea es que ustedes nos puedan contar, decir o relacionar respecto a los conceptos que estuvo mencionando Ine hace rato, y lo puedan aplicar así como dieron los ejemplos recién, pero respecto a este meme en específico. Si por ahí no se acuerdan bien de los conceptos, vayan tirando cualquier idea, lo que piensen, y lo vamos trabajando todos juntos, así a poquito vamos aplicando la parte teórica. Claro, por ahí pensándolo, en qué tipo de cultura podríamos ubicarlo, cómo relacionarlo, si es cultura como lenguaje, como memoria, como sistema modelizante, y por qué. Clau. Sí. Antes que nada, perdón. Chicos, ¿qué ven en la imagen de la derecha? Si pueden opinar. ¿Qué es lo que están viendo? Así lo vamos escuchando un poco, interactuamos. Se ve a la derecha se ve la espiral, el famoso espiral que cuesta tanto sacarlo bien porque siempre se termina quebrando. Y a la izquierda tiene que ver con, bueno, la parte de una serie que justamente la vi el fin de semana, pero si la mayoría no la vio, no la entendería, ¿no? O sea, si este taller lo hubiesen hecho hace una semana atrás, quizás no lo entendería yo, por ejemplo. Y no Bueno, voy a spoilear, genial. así que... Ahí está. Antonio escribe, dice, espiral versus, salió bien, versus caramelo. Bueno, Perdón, yo voy a spoilear un poquito, pero la imagen de la galletita es de una serie del juego del calamar. Es un juego que es típico de Corea, en donde tienen que sacar con este alfiler, la aguja, digo, la formita exacta sin que se rompa toda la galletita. Em, y bueno, en el juego, spoileando un poquito, si no lo hacen bien, van a morir. Entonces, es como algo, es típico de Corea, creo yo, y nosotros hacen un paralelismo como cuando sacamos del espiral del paquetito sin que se rompa también, que es bastante difícil. Creo que eso explica el meme. Perfecto todos, muy buenos todos los comentarios. Ahí vemos que Antonio puso el nombre del caramelo, que se llama caramelo de Algona, esa galletita. Y me parece muy importante todo lo que van comentando. También lo que dice Matías, por ejemplo, que lo desconoce, porque a mí me pasaba lo mismo. No lo entendía, me lo tuvieron que explicar al meme. Y por ahí podemos ver cómo funciona el no estar compartiendo el mismo código cultural, de haber visto la serie en Argentina, que en este momento creo que debe ser la más vista de Netflix. Sí, Evangelina. Profe, y si vamos por el lado de que cada cosa es como típica de cada país, se trataría de cultura como memoria y olvido, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Exactamente. Esa era la idea, que lo puedan ubicar en una de las culturas que presentó Inesita con los conceptos de Lotman. Bueno, básicamente, como para contextualizarlos un poco, es importante recordar que los memes son construcciones o creaciones de diferentes usuarios, sobre todo en Facebook, que a modo de burla, ironía o estigma pretenden introducir dentro del discurso mediático ciertas ideas u opiniones de diversas temáticas. Y esto provoca la reproducción y circulación dentro de las redes sociales. Son recursos donde el humor y sobre todo la sátira son
fundamentales para crear contenidos y son importantes a la hora de observar las imágenes y textos que proponen porque determinan un sentido, lo anclan. Entonces, esto permite materializar ciertos pensamientos y construyen de esta manera diferentes mundos semióticos. Bueno, básicamente, como dijo la compañera, no recuerdo el nombre, perdón, pensando a la cultura con sus rasgos distintivos, su información, la información que propone el meme en sí nos permite relacionarnos con experiencias históricas, como ella destacó que se propone tanto en Corea como en Argentina, dos cosas típicas o tradicionales de cada país. Así que bueno, ese es básicamente el ejercicio que en esta primera parte queríamos proponer y está bueno todos los aportes que pudieron hacer. Sí, ahí también podemos pensar el tema de la infancia en cuanto a memoria, cómo hay juegos de la infancia que pertenecen a cada uno de los países y también el nivel de, bueno, el chiste va por el lado del nivel de dificultad tanto de uno como del otro, digamos, de lo frágil que puede llegar a ser sacar el espiral que se rompe. Y bueno, cómo se entretienen los niños en Corea y cómo se entretiene, por ejemplo, un niño en Argentina. Al menos así se significa, digamos, en el meme. Profe, y es una cultura que se traslada, porque en Corea ese juego es algo cultural y se traslada a otros países. Claro, sí, se va moviendo, digamos. Claro, está bien lo que dice Aya Rodríguez, que había otras formas más sencillas, pero que en el meme eligieron la forma más complicada de separarlo, es verdad. Profe, yo creo que también podemos vincular a la cuestión esta de periferia y centro, que hace rato hablaba Sí. Ceci y vos tenés la teoría, de ver cómo una serie coreana hoy en día es la más vista de Netflix, con todo lo que eso significa, o sea, de una industria cultural, de una industria del cine, del audiovisual, se posicionó en el lugar que se encuentra hoy en día, y hace que hoy en día muchísima gente, como muchos dijeron, que sabían del meme, la existencia de muchos memes acerca de el juego del calamar, y no habían visto la serie, o sea, también cómo juegan esas lógicas en posicionar y en la disputa de pasar de la periferia al centro, y esta hegemonía, por así decirlo, que tiene el juego del calamar, en un par de meses tal vez la va a tener La Casa de Papel quinta temporada, y la serie más vista de Netflix va a dejar de ser La Casa de Papel, y el meme va a dejar de tener una carga humorística para pasar al olvido, por así decirlo. Totalmente. Cómo van ingresando al centro, al núcleo, y así como ingresan también se olvidan, digamos, pierden esa posición para darle paso a otro producto audiovisual. Y también es interesante que se haya hecho tan vista una serie de Corea, cuando no estamos muy acostumbrados a que ese tipo de producciones lleguen a nuestros consumos, ¿no? Porque normalmente nuestra oferta de consumo de series suele ser de países muy contados, que están muy posicionados en la industria cultural. Sí, respecto a eso, Inés, si bien ahora no lo vamos a trabajar, sino para el segundo encuentro, por ahí podemos delinear un poquito lo que es la frontera cultural y pensar en cómo nosotros desde nuestra cultura hacemos una lectura de esa serie. Yo he leído, no la vi a la serie, claro, pero he leído muchos comentarios sobre lo machista que es, por ejemplo, y me pregunto cómo leemos con una frontera doble. Por un lado, la frontera entre Argentina y Corea, dos culturas completamente diferentes, y por otro lado, una frontera entre un círculo
progresista que está ocupado en constantemente realizar una lectura crítica con perspectiva de género de todos los productos, y por ahí un círculo que consume los productos sin atender tanto esas cuestiones, o por ahí atendiendo a otros aspectos de la serie. Y nada, me gustaría saber también qué piensan ustedes, si hay alguna cuestión cultural en particular de la serie que les haya llamado la atención, qué piensan de esas lecturas. Ceci, para agregar una cosa, algo que estuve haciendo como polémica últimamente, no sé si polémica, pero es que, bueno, en ese sentido la serie, hubo una polémica más que nada porque la serie fue traducida no directamente desde el coreano, sino que desde el inglés, fue del coreano al inglés y del inglés al español, lo cual produjo que haya algunos cambios que le quitan un poco el contexto cultural también a la serie. Yo creo que eso también sería, lo cambiaría un poco, yo. Perfecto, Sí. bárbaro el ejemplo, no lo sabía. Y también preguntarnos por qué primero se tradujo al inglés, por qué tomar siempre primero esa lengua y recién ahí al coreano, con toda la pérdida que implica de la cultura ese triple paso, esa triple traducción entre lenguas. Ahí Mariana dice que se tiene que retirar. Ya les compartimos ahora mismo el formulario de asistencia para que lo vayan completando. Ahora lo paso. Bueno, podemos pasar al segundo meme si querés, Lau. Así Dale. no nos extendemos tanto del tiempo. Allá vamos cerrando en 10 minutos. Bien, bueno, este segundo meme lo pensamos respecto al tema de semiosfera, retomando el concepto, recordando, bueno, su homogeneidad e individualidad y cómo determina un carácter delimitado respecto al espacio extrasemiótico de lo que es ajeno o a lo semiótico, que vendría a ser lo que rodea la semiosfera. Bueno, en este sentido, la idea es el mismo ejercicio que hace rato, solo que con el tema de centros y periferias, y también sobre todo con justamente el carácter delimitado, lo interno, lo externo, las fronteras y todo lo que compone a la semiosfera, cómo identificarlo, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden leer. Por ahí para contextualizarlo, bueno, este es un meme que fue extraído del grupo Alguien Sabe Salta, que en realidad tuvo mucha repercusión y circulación dentro de Facebook. Yo lo encontré en ese grupo y es de abril del año pasado, es de la cárcel de Devoto, cuando los presos tomaron la cárcel pidiendo mejoras en cuanto a estructura y sobre todo que se cumpla con los protocolos de la pandemia dentro del penal. Bien, acá Elsa dijo que son presos, los logró identificar como presos. ¿Alguien más puede identificar otro elemento? Me parece que el término pesebre lo utilizan por las capuchas y algunos que están tapados con colcha, como un manto, se podría llamar. Sí, dice, es como un pesebre del Gauchito Gil. Gauchito Gil lo dicen por lo que ellos son, o sea, adoran esa imagen, o sea, mayormente se ve que o sea, las personas que están privadas de su libertad,
adoran al Gauchito Gil. Me parece que por eso lo dicen, es como un pesebre. Profe, Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sobre sí. todo cuando me quedé pensando, ¿no? Porque vi la imagen y primero me produjo mucho rechazo, porque es como muy estigmatizante, y hablando de periferia, de centro, de fronteras, justamente creo que posiciona entre el anclaje de la frase en esa oración, más la foto, como que también te posiciona en qué lugar tiene que seguir estando los personajes o las personas protagonistas de esa imagen. Digamos, me parece eso de que más allá de quiénes son todo, pero en qué lugar deben estar, digamos, en qué frontera deben seguir estando, y muy estigmatizante y hasta condenatorio el mensaje que implica este meme, ¿no? En particular a mí no me causó gracia, al contrario me pareció como, me agarró mucho rechazo e impotencia de ese estigma que se está queriendo hacer con este meme en particular, más allá de lo que pensemos o no, de las personas presas de su libertad por diversos motivos, pero digamos, como comunicadores, nos tiene que llevar a repensar este tipo de imágenes, ¿no? Con respecto al estigma, a estereotipos estereotipación de las personas, digamos, nos lleva como un análisis más profundo respecto a lo que venimos desarrollando en este taller. Hola, sí, coincido, Sí. coincido totalmente con lo que está diciendo y en el sentido de el humor negro, creo yo, ¿no? Choca por ahí la estigmatización, el poner a estas personas como un germen de lo que puede ser el surgimiento de un líder desde el ámbito del delincuente, sería, ¿no? Del ámbito de el Gauchito Gil, entre comillas, bueno, alguien que la cultura popular lo ensalzó, pero en realidad estaba en el ámbito de lo no aceptado, de lo no legitimado, ¿no? Y cómo por ese lado este reclamo también es el germen por la idea de pesebre, ¿no? De quienes se pueden instalar como líderes o como, no sé, venerados en un futuro, ¿no? Eh, coincido en la estigmatización, ¿no? De por más que sean delincuentes o lo que fueran, la frase choca en ese sentido, ¿no? Y hay una idea de humor negro, creo. Me Sí, parece que sí. tiene que ver más con la identidad. Se sienten identificados. Yo quería aportar, no sé si está bien mi lectura, cómo lo hegemónico, en este caso creo que sería el pesebre que conocemos de la religión católica y todo lo que es, pero como ellos son presos o pertenecen a un estrato social más bajo, entre comillas, no es pesebre ese mismo pesebre, sino que es pesebre el Gauchito Gil, como ubicándolo en eso en la periferia que se supone que les pertenece. Sí, Claro, exactamente. En este sentido, por ahí podemos pensar la semiosfera ligada a lo que es el campo religioso, permitiendo que la frontera interna que aparece ahí esté ligada a lo que llamamos católico centrista, basándonos en estudios de religiosidad popular, ¿no? Y que en este meme precisamente está expresado como el pesebre, el cual dentro del catolicismo es bastante importante, sobre todo en fechas cercanas a lo que conocemos como la Navidad, y nos remite también a la puesta en escena de muchas figuras en las que se encuentran animales, pastores, reyes magos, entre otras. También podemos encontrar otras fronteras internas, poniendo la mirada, como decía Celeste, creo, respecto a los convictos, porque construyen ellos mismos una periferia dentro de la misma sociedad, justamente por esto de que se los
recluye en un lugar determinado en donde no tienen contacto directo con el resto de los individuos. Entonces, la frontera se hace presente otra vez ahí, delimitando, construyendo y destacando que existe una diferencia de unos con otros dentro de una misma cultura. Entonces, esto nos permite Profe, comprender... Sí. es lo que decía o sea, que para ellos sería como una identidad cultural, Exactamente. que eso, claro, es algo, para ellos vendría a ser algo simbólico, de la cultura. Se identifican con ello. Sí, exacto. Bueno, esto, como les decía, estos espacios fronterizos pueden ser externos o internos y se construyen entendiéndolos como regionalizaciones que están alejadas de los centros, representados dentro de esta cultura oficial. Esta comparación o unión que se realiza del meme, en el meme de los distintos pesebres, o sea, del pesebre tradicional católico, con lo que debería ser un pesebre popular, entre comillas, en donde aparece el Gauchito Gil como protagonista, se da sobre todo porque el culto de este santo popular no está, no responde a lo que consideramos como habitual o católicamente aceptado, y lleva a construir representaciones sociales, bueno, que estos la van a ver en el tercer encuentro, en el último, en los que derivan alteridades u otredades que estigmatizan o excluyen al otro. Y en este caso, los otros serían los reclusos, por el simple hecho de estar cumpliendo una condena y adjudicando también a que provienen de lugares periféricos y que probablemente merezcan estar tanto en ese lugar, y la gente asegura que las creencias de ellos están ligadas específicamente a lo popular, ya sea el Gauchito Gil, San la Muerte y entre tantos otros santos que no están aceptados por la Iglesia Católica. Sería también, hola, no sé si se me escucha ahí, ¿cómo están? Sí, Yo se también escucha. lo interpreto como que sería marcar una identidad a partir de la diferencia de lo que sería el Gauchito Gil y el pesebre católico, apuntando a lo que son las representaciones nodales, me parece a mí, como que va, digamos, direccionado a eso, ¿no? Sí, ese concepto ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí, o sea, uno tiene que pensar que este meme se construyó claramente desde el centro, desde el núcleo de una semiósfera, y está sin disimulo marcando esas periferias, esa exclusión, a través de la estigmatización de todo lo que está por fuera de ese núcleo, que es el Gauchito Gil, porque no es un culto aceptado por el núcleo de la Iglesia Católica, y también por los presos, como decía Lau, que son una periferia dentro de otra. Y también una cuestión de clase marcada, claramente, ahí también. Ceci, levantaste la mano. Sí, no quería interrumpir a nadie. Algo cortito que cuento en relación a todo esto: catolicocentrismo, pesebre, bueno, Salta, que es donde está ubicada nuestra universidad. En el año 96 hubo un pesebre en la catedral para la época de Navidad, elaborado por un artista cuyo nombre no recuerdo, en donde todas las figuras, la Virgen, San José, el niño, los reyes, todos tenían rasgos collas, era un pesebre colla. No solo que no fue bien recibido por la gente que asistía a misa a la catedral, sino que un grupo de 15 mujeres elevó una carta al arzobispado con la amenaza de prender fuego a la catedral si no retiraban de inmediato ese pesebre. Ahí voy a mandar la noticia porque esto es 100% real y verídico.
Y bueno, está bueno plantearnos por qué causó tanto revuelo un pesebre que justamente representaba nuestra cultura y nuestros orígenes andinos. Ahí está la cultura como olvido, cómo se olvida la cultura salteña de que no es blanca, de que no todos sus habitantes, por no decir la mayoría, no es blanca, no pertenece a los rasgos europeos, sino a distintas etnias y al proceso de mestizaje, digamos, y cómo el núcleo duro de la cultura siempre genera esa resistencia, ¿no? Por algo es el núcleo duro, porque no se deja corromper con facilidad. Distinto a las periferias que son más dinámicas. Sí, Rocío. Es que no solo genera resistencia, sino que también marca diferencia, ¿no? O sea, y esto, ¿no? De te prendo fuego, sí, no me pones un niño blanquito o un ángel con rulitos dorados, ¿no? Que incluso sabemos que el Jesús original tampoco puede haber sido blanquito, ni rubio, ni de ojos celestes como lo vemos siempre, pero ya tenemos súper construida esa representación nacida en Europa. Totalmente. Bueno, ahí metí otro concepto de representación, ya lo vamos a ver en el tercer encuentro. Sí, es que todos los conceptos terminan dialogando entre sí. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Inés. Sí. Creo que también es importante retomar esto. Trabajamos con memes hoy y es algo muy cotidiano que nos acercan las redes sociales, ver la forma en cómo se va naturalizando la cuestión del humor y las prácticas culturales que se van llevando. O sea, más allá que haya sido un meme del pesebre, si no me equivoco, creo que haber tenido muchas reacciones apoyando eso, legitimando esa clase de humor, y es algo que está instalado en la sociedad. Cuando se le apera a usted en el parcial de acá una semana, o cuando quieren hacer un trabajo vinculado a semiótica de la cultura o vinculado a la cultura en general, no es que se tienen que ir a algún lado en particular. En su barrio, en su cotidianidad, en cada una de sus prácticas lo atraviesan muchas cuestiones, muchas identidades se van a ir configurando a partir de ahí, muchas culturas nos van atravesando y es necesario dar cuenta de eso. Cuando hace rato la Ceci hablaba de la cuestión del machismo, la cuestión de género, en mi caso fue algo que me atravesó muy fuerte en la cuestión del humor, dejar de naturalizar ciertas prácticas, y era algo de que una canción de cancha que antes me parecía gracioso y la dejó de ser, un comentario, un chiste, y va viendo así también cómo va reconfigurando un nuevo sentido. Cuando se habla de la cultura, o lo que hablaba la profe ayer, que hablaba esto de que son como distintas camisas, da la metáfora esa, es de que todos estamos atravesados por distintas estructuras, distintos cúmulos culturales que nos van delimitando nuestra forma de ver al mundo, ¿sí? Y si usted tiene que hacer algún parcial, algo referido a esto, es su cotidianidad. Lo que a mí me puede parecer mucho más cercano de lo que vengo trabajando o de dónde estoy creciendo, puede ser de que a Laura no, y con Laura somos amigos, ponele, pero muchas cuestiones culturales nos diferencian, y bueno, y eso. Un gusto que hayan participado todos y gustazo estar acá. Sí, excelente esa reflexión para pensar que ningún humor es inocente, que siempre está atravesado de ideologías, de todas estas construcciones de la cultura que estuvimos viendo hoy. Y también pensar, como para cerrar, que la complejidad de todos estos conceptos que vimos tienen un alcance enorme para operacionalizarlos, en todos los procesos sociales, culturales que nos atraviesan en la vida cotidiana. Cómo lo podemos aplicar a cualquier elemento, fenómeno que nos esté, que estemos viendo en cualquier momento de nuestra cotidianidad. Y también quitarnos ese velo que por ahí es un poco ingenuo, o que pensamos que algo es inocente cuando tiene se puede hacer todo un análisis detrás de algo que parece a simple vista inocente, como el humor de un meme, por ejemplo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo me gustaría agregar una cosa.
volviendo al tema cómo estaba ya, o el meme del pesebre, del Gauchito Gil, me acordé también de otro meme que había visto, que es donde se ve exactamente la figura del Gauchito Gil, como haciéndose un tatuaje y le dice, haceme un villero, como que ya están asociando directamente esa imagen. Incluso otro meme que había visto, remarcando lo que decía Lucas, de la neutralización del humor, que a veces puede ser bastante agresivo, es, por ejemplo, en las últimas elecciones que había un chico que era presidente de mesa, que solo porque llevaba campera deportiva, pantalón ropa deportiva y una visera, me ponían que decía dame el DNI, el celular, la llave, todo así, y es como que ya se nota que está muy marcado eso, esa frontera. Sí, es tremendo. La estigmatización, cómo se hace esa ascripción identitaria de cierta cuestión de clase con la delincuencia automáticamente sin ningún matiz de por medio. Bueno, aprovechando que Cristian trajo otros memes, Ceci les iba a proponer algo. Sí, les dejo una propuesta para quienes quieran, no es obligatorio, pero nos encantaría que como cierre de este primer encuentro nos compartan a través del email de la cátedra, que se los voy a dejar acá, cualquier meme que a ustedes les ayude a pensar en alguno de los conceptos que estuvimos trabajando durante este encuentro. Si lo quieren explicar un poquito, con qué conceptos lo relacionarían, muchísimo mejor. Y si no, aunque sea compartir con nosotros el meme, porque nos encantaría que ustedes también participen en esto, que se queden pensando en lo que hemos trabajado durante este primer encuentro. Recién nos vamos a volver a ver en 15 días, hay bastante tiempo, y bueno, nos gustaría tener como esa devolución a través de un aporte de ustedes. Sí, ahí también Natalia preguntó si vamos a subir el Power. Sí, la idea es compartirle bibliografía básica para quienes participaron del taller y bueno, y también le vamos a adjuntar el Power para que lo tengan a mano. Sí, podemos compartir también la grabación. Y la grabación también se la vamos a compartir, sí. Bueno, creo que... Gracias. Sí. Gracias, digo. Gracias a ustedes, gracias a todos por participar y los esperamos en el próximo encuentro que va a ser el 29. Es en este 29 mismo link. En este mismo link. Si a alguien no le llegó... Sí, perdón. Sería el tema del video porque a mí se me cortaba cada rato el wifi, está fatal, así que hace rato mejor que se me cortó y bueno, quedé ahí, así que me encantaría tener también grabación para verlo más tranquila en otro momento. Bien, perfecto, sí, le vamos a compartir todo el material. Bueno, muchas gracias por estar, por quedarse hasta el final, nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, eran conceptos complejos. Los esperamos entonces, los esperamos el 29 de octubre de 17 a 18 horas en este mismo link. Igual le vamos a estar recordando por mail unos días antes del encuentro para que se conecten. Muchas gracias. Sí, si a alguien no le llegó el correo, por favor mándenle el link y lo esperamos para el próximo encuentro. Nos vemos. Bien, profe. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos. Chao, gracias.